como cada jueves, Entre Líneas. Bienvenida, Connie. Hola Marta Olivia, qué gusto de estar aquí contigo, con tu audiencia en estos días tan abrumadores realmente de noticias y de cosas importantes. Así es. Seguimos con el tema. Hoy la presidenta hizo una puntualización muy clara. Son distintas formas de comunicar. Ahora sí que cada quien comunica lo que quiere comunicar, Connie, respecto a estas amenazas del 25% de los aranceles, luego esta llamada, esta fotografía. A ver, producción, esperemos que tengamos esta fotografía, que si la tienes por ahí, donde se ve, a mí me encantó esa foto, porque proyecta esa conversación con Donald Trump. Ahí está, a mí me parece, escucha, atenta, sonriente. O sea, a mí me parece que está excelente. Ha de ser el equipo de Jessica Ramírez por ahí, la que sigue Jessie, la gran Jessie, ahí cerca de la presidenta. Pero bueno, adelante, Connie. Sí, Marta Olivia, creo que, bueno, están ocurriendo cosas muy interesantes y bueno, el perfil que ha mostrado la presidenta y su fuerza y su estrategia, evidentemente tiene una estrategia para lo que está negociando y hablando con Donald Trump. Pero bueno, a mí me gustaría, Marta Olivia, antes de entrar directamente a la conversación que tuvo el día de ayer nuestra presidenta con el presidente electo Donald Trump, me gustaría hablarle un poquito a nuestra audiencia de un elemento del que no se ha hablado todavía porque todos estamos pendientes de los aranceles solamente nuestra audiencia, digamos, está preocupada de lo que va a significar incluso la deportación masiva, pero eso pasó en segundo lugar en cuanto apareció lo de los aranceles. Pero bueno, yo quisiera señalar lo siguiente. No hay que olvidar que en todo esto, y esto lo he señalado en otros espacios, que Donald Trump no es un político. Donald Trump es un vendedor, al final de cuentas, es un negociante mercantil y él va de bienes materiales y de mercancías y por lo tanto para él todo representa un intercambio de mercancías, personas, todo tiene que ver con las mercancías. Entonces, en este sentido, él no va a argumentar ni a entrar en procesos de deliberación, que eso es algo que vamos a ver ahorita en la conversación que tuvieron el día de ayer. Y sí va a manipular, va a trampear, haciendo honor a su apellido, ¿no? Va a trampear sobre la interpretación que hace de las cosas. Pero bueno, quiero hablar un poquito sobre la amenaza de deportar a inmigrantes indocumentados, que es algo que también preocupa muchísimo a nuestro país, a nuestra audiencia, a nuestros paisanos. Y en primer lugar, yo quisiera decir algo importante que señalabas hace un momento, el tema de los datos, ¿no? El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que hay entre 10 y 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de devolver, ¿no? De disponer a toda esta población de regreso a los lugares de origen, pues implica mucho dinero, ¿no? Pero bueno, antes de eso quiero decir algo importante, otro dato importante. Estados Unidos es un país rico, ciertamente, muy rico, ¿no? Con una población de 330 millones de habitantes. Culpar a 12 millones de inmigrantes indocumentados de todo lo que les está sucediendo en términos de la guerra y de la hegemonía que está ocupando hoy China frente a Estados Unidos es ridículo. Sin embargo, pues esto hace mucho ruido y, digamos, hace mucha resonancia en la misma población de Estados Unidos que está padeciendo, digamos, esta nueva configuración geopolítica. Pero entonces,
al final de cuentas, no olvidemos que se trata de una estrategia para ganar votos y que fue una estrategia exitosísima y siempre lo ha sido. Por eso es que demócratas y republicanos siempre apelan a la idea de la expulsión de los inmigrantes indocumentados y que son ellos los que llevan la delincuencia y la droga, etcétera, etcétera. Es muy eficiente ese discurso. Y en segundo lugar, señalar que las diversas industrias concentran, que concentran inmigrantes indocumentados, digamos, de manera destacada está la agricultura, la segunda es la restauración, ¿no? Todo este tipo de restaurantes, lugares donde se ofrecen ese tipo de servicios, y la construcción. De alguna manera en estas industrias, digamos, los inmigrantes indocumentados forman, digamos, una fuerza laboral importantísima en los Estados Unidos. Pero incluso no se trata solamente de la rentabilidad que generan este tipo de fuerza laboral, porque aumenta la rentabilidad de las empresas, sino que en realidad lo que deja mayor ganancia, y por eso es que es mejor que exista la migración indocumentada, justamente es porque estas personas se vuelven comunidades muy vulnerables para ser abusadas y explotadas. Y eso permite una mayor ganancia de estas empresas, de estas industrias, ¿no? Les pongo un ejemplo. De repente, o sea, los trabajadores de la construcción, de la agricultura, el viernes que termina, digamos, su semana de trabajo, se forman en la fila de la oficina de pago y yo llego y el administrador me dice, las cosas han salido mal esta semana y esta semana no te voy a poder pagar. ¿Qué hace ese trabajador que no tiene documentos, que no tiene permiso de trabajo? Y cuando le dice el administrador que venga la siguiente semana y que le promete que la siguiente semana sí le va a pagar, pues claro que se va. Se va, ¿y con quién se va a quejar? ¿A quién va a denunciar? No se puede acercar a la oficina del trabajo en Estados Unidos, al departamento para defender sus derechos, sino que se tiene que ir sin cobrar, regresar la siguiente semana y a ver si le pagan. Y esto sucede permanentemente en todos estos espacios y son cosas de las que no se habla, ¿no? Más allá de que les pagan menos que a un trabajador en Estados Unidos, les pagan mucho menos, pero además el maltrato y el abuso es radical. Entonces, cuando se habla de expulsar a todos estos trabajadores, quedan como muchas cosas en el aire. Ahora bien, supongamos pues que se da la deportación masiva como declara Trump, ¿no? Expulsar a los inmigrantes indocumentados requiere, como dije hace un momento, miles de millones de dólares, porque estamos hablando de 10, 12 millones de personas que tendrían que regresarse, que tendrían que ser retornadas a sus lugares de origen. Este proceso significaría que Estados Unidos está obligado a proporcionarles vivienda, transporte y comida para retornarlos, aunque sean condiciones muy precarias, aunque sea de cualquier manera. Pero además, inmediatamente tendrá que lidiar con innumerables demandas legales presentadas por estos inmigrantes, porque en efecto el consulado mexicano, los consulados mexicanos también funcionan en ese sentido. Entonces, esto le va a llevar tiempo a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, que de algún modo requiere esa fuerza de trabajo y al mismo tiempo es un gasto enorme. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que las industrias que expulsarían a estos trabajadores migrantes son jugadores clave en el nivel de inflación de Estados Unidos. Es decir, si ellos dejan de colaborar, los precios se elevarían de manera radical, para empezar en los alimentos, ¿no? En todo el sector agrícola. Entonces, y al mismo tiempo, ¿quién va a recoger las lechugas? ¿Quién la fruta? ¿Quién va a hacer todo ese trabajo? ¿Quién va a lavar las vajillas en la cocina de los restaurantes, ¿no? ¿Quién va a limpiar los espacios? La respuesta frente a todo esto, ¿qué será? ¿Que los restaurantes cierren en Estados Unidos? ¿Que las granjas agrícolas cierren sus puertas? ¿Que dejen de producir? Por supuesto que esto no es posible. A cualquiera le queda claro que esto no es una opción. ¿Qué otra posibilidad quedaría? ¿Que contraten a los estadounidenses para realizar estas tareas? Pues evidentemente no funcionaría, porque justamente esos trabajadores estadounidenses
sí cobrarían cada semana cuando hacen la fila y no se atreverían a decirles, vengan para la próxima semana a ver si ya tenemos recursos para pagarle, porque ellos sí se acercarían a las oficinas del trabajo a exigir sus derechos. Entonces, ¿saben qué harán estos empleadores? Pues van a subir los costos, ¿no? Va a tener un costo adicional y esto va a repercutir de manera directa en el consumidor estadounidense. Entonces, bueno, al respecto, en efecto, no hay que olvidar que Elon Musk es asesor fundamental de Donald Trump. Entonces, claro, hay muchas voces, profesores o gente de muchos sectores que responden que los estadounidenses no tendrán de qué preocuparse si se van los migrantes, porque pues existe la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se encargará de esto. Pero ¿saben qué hace la inteligencia artificial? ¿Realmente saben los estadounidenses? ¿Tienen conciencia de lo que hace la inteligencia artificial? Pues evidentemente la inteligencia artificial hace innecesarios a los trabajadores que no involucran características específicamente humanas, es decir, aquellas características que un robot es incapaz de plagiar o duplicar, como la destreza social, la inteligencia emocional y la interacción corporativa. Esos son el tipo de trabajos que no hace la inteligencia artificial, que no hace la inteligencia artificial, pero los otros los tendrían que hacer ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el corto plazo, evidentemente ya están siendo sustituidos trabajadores en el sector de la construcción, en el sector de la agricultura, ciertamente, pero yo me pregunto, ¿están preparados los estadounidenses para lavar platos en la parte trasera de un restaurante, para recoger manzanas, para hacer un conjunto de actividades de las que siempre se han ocupado los migrantes, ¿no? Y además en las condiciones que están los migrantes, pues evidentemente, digamos, eso no puede ser. Pero además, una última cuestión en este sentido. Las repercusiones que tiene para el gobierno el hecho de incorporar la inteligencia artificial. Por un lado, el aumento de la tasa de desempleo, que es lo que quiere evitar Trump, expulsando a los migrantes, ¿no? Para que los estadounidenses recuperen sus trabajos, ese es el discurso que les da. Pero con la inteligencia artificial hay un aumento del desempleo y está visto. Todas esas actividades que son mecánicas han sido sustituidas por robots, ¿no? Y una cosa también muy importante, la disminución de la recaudación de impuestos, porque en efecto, si no son personas las que están laborando, trabajando, si no es una empresa que paga los impuestos por esos trabajadores, etc., es toda una cadena, digamos, de recaudación fiscal, entonces, pues desaparecen. Entonces, son muchos elementos que hay que tomar en consideración para entender que son declaraciones. Yo decía la semana pasada o anterior, Marta Olivia, que habría que tomar con mucho cuidado las declaraciones de Trump, no en el sentido de que no sean peligrosas, sí son muy peligrosas, pero incluso a lo mejor más de lo que nos imaginamos, porque él no está pensando solamente en quedar bien con sus votantes, sino que está en un proceso en el que no hay que olvidar que es un negociante, es un vendedor, él no es un político. ¿No, Marta Olivia? Sí, y en ese sentido, a mí me parece, a lo mejor, obviamente, como vamos muy a prisa con la información, no hemos podido leer o revisar tranquilamente, pero Connie, es algo muy claro. Ayer es la llamada, le pregunta a la presidenta cómo se ha atendido el tema del fentanilo, y luego sale en su red social a decir, haremos una campaña contra el fentanilo. Es decir, a mí me parece un buen signo. Sí, sí, con respecto a esa llamada es súper interesante lo que pasa como en varias direcciones, ¿no? No hay que olvidar que desde la primera llamada que tuvieron, recién había sido electo, ustedes recordarán que tuvo una primera llamada, el tema fue el tema de la frontera. Siempre ha sido el tema de la frontera, con todas las implicaciones que esto tiene, la seguridad, el tránsito de personas, el fentanilo, las drogas, etcétera. El día de ayer fue lo mismo.
Otra vez, él llevó la discusión al tema de, fue maravillosa la conversación porque la presidenta de México decidió que va a cerrar la frontera sur, ¿no? O sea, él lleva la conversación a donde él quiere. Pero por otro lado, acepta que hay un problema grave, aunque sea a partir de esta forma disuasiva de decir, sí, vamos a hacer una campaña para evitar y generar conciencia en la gente del daño que hace esta droga. Pero al mismo tiempo hay una aceptación, o sea, ya está negociando. O sea, este es un síntoma de que ya está negociando en términos de que acepta que los Estados Unidos tienen un grave problema de drogadicción con el fentanilo. Entonces, esta conversación, claro, los medios de comunicación, como es natural, y sobre todo los opositores, pues intentan llevar agua a su molino, ¿no? Diciendo que alguien miente. En ese sentido fue sensacional la respuesta de la presidenta hoy en la mañana, ¿no? Al decir, a ver, yo les doy la certeza de que yo no voy a cerrar las fronteras como se está interpretando. Por ahí no va la situación, ¿no? Vamos a crear puentes de comunicación. Y además, Trump ya se dio cuenta, o sea, le está dando un trato de diálogo a la presidenta. No la está tratando, por ejemplo, como perdón, como a Trudeau. A Trudeau no le contestó nada cuando hizo su pataleta hace unos días, y a la presidenta sí le habla y le contesta, y luego sube en X, sube su respuesta, en la que acepta por escrito que hay un problema de fentanilo, de drogadicción en su país, y luego, claro, traduce, tergiversa y manipula el hecho de que vamos a cerrar las fronteras. Pero ya es una forma de tender puentes, Marta Olivia. O sea, la verdad se ha visto muy inteligente la presidenta y muy firme, porque además ha dado información puntual. Ha dicho, hemos detenido el 75% de la migración. O sea, datos, o sea, es una estrategia muy interesante porque es como es un ecosistema, insisto, es una estrategia muy organizada de manera integral. Y muy contundente la presidenta en ciertos temas, ¿no? Sí, alguien hablaba de la forma de comunicar, son distintos, López Obrador, son muy distintos, son personas distintas. Exacto. Son sexos distintos, son generaciones más o menos por ahí, pero con algunos años de diferencia, pero son dos gobernantes distintos y cada quien tiene lo suyo y cada quien tuvo su forma de comunicar, ahora sí como dijo la presidenta hoy por la mañana, Connie Delgado. Exacto. Gracias por estar con nosotros como cada semana, ya tienes aquí tus seguidores y en los comentarios que ya están ahí muy, muy al pendiente. Gracias, Connie. Nos vemos. Muchas gracias, Marta Olivia. Nos vemos el próximo jueves y bueno, a seguir indagando y pensando. Bonito día. Entre líneas. Muy buen día.